Estoy ingresando al INEI. Entro a la página principal del INEI, cierro este flotante, ¿ok? Y aquí miren, vean acá mi cursor. Aquí en este lado izquierdo dice bases de datos, ¿sí? Ya, clic, base de datos. Microdatos, aquí, microdatos, clic en microdatos. Me abre esta página. Luego aquí, clic, consultas por encuestas. Consultas por encuestas, clic. En esta primera persiana donde me dice Enver, elija una encuesta, le doy clic. ¿Qué voy a elegir? ENAU, metodología actualizada. Ojo, ENAU, metodología actualizada. ¿Ok? ENAU, metodología actualizada. Clic. Elija una encuesta. Voy a trabajar condiciones de vida y pobreza ENAU. ENAU. ENAU panel no. ENAU panel no. ENAU. Clic. Enver, elige un año, porque hay data desde el 2004 hasta el 2021. Ah, ya, yo quiero 2020. Clic, 2020. ¿Qué periodo quieres analizar, Enver? Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Todo el año. Anual. Elijo periodo anual, enero a diciembre. Y me sale la lista de toda la base de datos de cada módulo. ¿No? De cada módulo. Miren, ¿ve? Acá, esto puede ser para la tesis, ¿eh? Acá hay datos para la tesis. Acá están las hipótesis. ¿Ya? Entonces, miren, de todo lo que hay, miren, de características de la vivienda, la educación, la salud, ingresos, gastos en alimentos, miren, ve. Pueden trabajar en qué gastan las familias peruanas en alimentos y bebidas, dice, ¿ve? Es el módulo 7, ¿eh? Vestido, calzado, producción forestal, miren, ¿ve? Producción agrícola, ¿ve? Para analizar la crisis alimentaria, por ejemplo. Módulo 85. Me interesa el módulo. Claro, yo me he ido directo al módulo 85 porque yo trabajo mucho los datos de acá y conozco la base de datos, ¿no? Gobernabilidad, democracia y transparencia. ¿Qué otras cosas me ofrece? La ficha técnica. Estamos aquí en todos los módulos de la encuesta nacional de hogares, conocida por las siglas ENAU, son datos de todo el año 2020. Acá dice 85, módulo 85. ¿Cuál es el módulo 85? Es el capítulo de gobernabilidad, democracia y transparencias. Acá me permite tener acceso a la ficha técnica. Miren, acá está. Acá nos dice cuántos hogares, cuántas viviendas, qué variables se estudian, ¿no? Entonces acá nosotros podemos tener acceso, por ejemplo, a todos los temas que se evalúan con la encuesta, ¿ve? Las características de los hogares. Seguramente ustedes han revisado la encuesta de salud, la ENDES, muy parecido a la ENDES, ¿no? Es la misma metodología, ¿no? Es el mismo INEI, ¿no? Entonces acá están, ¿no? Incluso hay conceptos, etcétera, que ustedes podrán revisar con paciencia quizás. Quienes son más curiosos quizás van a decir, ah, mira, ve, ¿y cuáles? ¿Y cómo se obtuvieron estos datos? Acá está el cuestionario, mira, ve. Este es el cuestionario del módulo Gobernabilidad, Democracia y Transparencia. Y acá están todas las preguntas que los registradores o los encuestadores del INEI formulan cuando visitan los hogares, ¿eh? ¿Tiene usted confianza en las instituciones? Y le preguntan ahí. Nada, poco, suficiente, bastante, no sabe. O sea, para que entiendan un poquito los datos, quizás cuando los miran, es bueno a veces mirar el instrumento, ¿no? Dice, en su opinión actualmente, ¿cuáles son los principales problemas del país? Le presentan una lista, ¿no? Y dice, responda usted según su orden de prioridad. Y acá tiene que poner el número, ¿no? Lo que el entrevistado considera que es una prioridad. Por ejemplo, si para el entrevistado su prioridad es la falta de vivienda, acá pondrá 1. Si lo segundo es falta de empleo, acá pondrá 2, ¿no? Orden de prioridad. Y acá evalúan, por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado los datos, la confianza en la descalificación a los alcaldes, al presidente de la República, a los presidentes regionales. Acá se sacan de estos datos. En su opinión, la gestión del gobierno central es muy buena, buena, mala, muy mala, no sabe, no responde. Estudian la corrupción también. Si algún miembro del hogar ha recibido o ha ofrecido
alguna prebenda a algún funcionario cuando ha hecho un trámite. Las preguntas sobre qué es la democracia, lo que hemos conversado en algún momento y seguiremos profundizando el tema, ¿no? Sobre la discriminación y entre otros datos más. Todo esto, ¿qué nos interesa a nosotros? Solamente una variable, los problemas principales del país. Este es el cuestionario. Les estoy dando algunos datos informativos para entender luego el funcionamiento de la data. Le voy a dar un clic aquí donde dice SPSS. Clic. Ha descargado en mi computadora un archivo zip, que aquí lo tengo a la vista, lo voy a abrir, abro la carpeta y trabajaré con ¿cuál de estos Ember? A ver, voy a trabajar con NAO 01B-2020-1. Con ese voy a trabajar porque ahí está la base de datos que a mí me interesa para mi tarea. Lo abro, estoy ahí abriendo el archivo, son cantidad de datos, pues, ¿no? Se toma su tiempito, vamos a esperarle y ahí está, ya abrió. Entonces vamos a conocer un poquito la base de datos, cómo funciona en el SPSS. El SPSS, a diferencia del Excel, nos muestra dos tipos: vista de datos, es decir, todas las respuestas que ofrecen los encuestados, vista de datos, acá vista de datos en esta pestañita inferior izquierda. Entonces, ¿cuántos datos hay? Entonces acá podemos revisar que existen 34.490 encuestados. Cada fila es la respuesta de un encuestado. Cada fila. Y ustedes han visto que en la cédula, en el cuestionario, hablando como en el curso de metodología, están todas las preguntas con las que se construyen estos datos, pues, ¿no? Con las que se recogen estos datos. O sea, no solamente está cuál es el principal problema, también está si confía o no en las instituciones, cómo va el alcalde, cómo va el presidente, si sabe o no de la democracia, si ha dado coima o no ha dado coima, todo eso se pregunta. Entre otras cosas, preguntan cuáles son los problemas prioritarios del país. Bien, tenemos entonces acá 34.490 casos. Vamos a seguir explorando. Luego en la siguiente pestañita dice vista de variables. Y acá están todas las variables. A ver, este módulo, a ver cuántas variables investiga. Investiga más de 300 variables. ¿Y cómo sé cuál es la variable que está referida al tema que nos interesa, que son los principales problemas? Me voy acá a esta columna que dice etiquetas. Etiqueta es la denominación que se le da a la variable. Entonces lo abro un poquito, acá estos me parecen tiradores, lo puedo estirar así, ¿ves? Para poder leer completo, ¿no? Entonces acá bajo, y me encuentro que aquí dice, en su opinión actualmente, ¿cuáles son los principales problemas del país? Dice, allá hay respuesta para la corrupción, para la falta de credibilidad, para la vivienda, para la pobreza, para la delincuencia, etc. A ver, ¿y cómo se responde? Se responde con dos opciones: 0, si la corrupción no es problema, y 1, si la corrupción es considerada por el encuestado principal problema. Vamos a explorar otro. Delincuencia. 0, marcará 0 si es que la delincuencia no es problema para ese encuestado, o marcará 15, delincuencia, si el problema es delincuencia. Es decir, corrupción, la respuesta es o 0 o 1. Luego me dice, falta de credibilidad, la respuesta es 0 o 2. Luego, falta de empleo, la respuesta es 0 o 3. Entonces, ¿qué tengo que seleccionar como respuesta múltiple? Todos los ceros, pues, porque todos tienen ceros. Y después le aplico la contraria, pues lo resto, esa es la diferencia. Entonces, acá tenemos las variables que nos interesan. Entonces, lo selecciono de esta forma, así como lo corro, pues, todas las filas. Y luego le doy un anticlic en esta selección que he hecho. En esta selección que he hecho le voy a dar un anticlic hasta acá. Ahí está. Un anticlic sobre todo lo que he seleccionado. Estadísticos descriptivos, aquí un clic. Ahí está corriendo. Y acá tenemos cada una de las tablas. Las respuestas para corrupción. ¿Qué vamos a mirar acá? Vamos a mirar la columna porcentaje válido y corrupción. Aquí donde se cruza, ese es el porcentaje. Para el 43% de los encuestados por el INEI,
La corrupción es el principal problema del país. Otro, miro columna porcentaje válido y miro acá el tema, donde se cruzan para el 6.4% de los encuestados por el INEI, la falta de credibilidad y transparencia del gobierno es el principal problema del país. Y así sucesivamente vamos mirando. Bien, entonces acá hemos hecho una corrida de análisis. Estos análisis se llaman tablas de frecuencias, ¿no? Es un análisis eminentemente descriptivo, o sea, cuántos responden tal cosa, qué porcentaje responde tal cosa, ¿no? Entonces es un análisis eminentemente descriptivo. Listo, entonces hemos seleccionado aquí las variables, hemos identificado las variables que nos interesan y hemos verificado que las respuestas son entre 0 y un valor, ¿no? Entre 0 y un valor. Entonces, hemos definido que las variables de nuestro interés de esta pregunta múltiple están rotuladas como P2-1 $01. Muy bien. Aquí no hace falta que yo seleccione lo que me interesa. Yo lo estoy seleccionando solo para marcar y visualizar, ¿no? Puede estar no seleccionado. Entonces me voy a menú analizar. Ojo, menú analizar, voy a bajar y detenerme donde dice respuesta múltiple. Paso a este cuadro que dice definir conjunto de variables. Todas estas preguntas, ese viene a ser mi conjunto de variables. Cada pregunta es una variable, conjunto de variables. Definir conjuntos de variables. Me sale este cuadro de diálogo que yo con un tirador de esta izquierda, de esta esquina, puedo jalar así. Entonces aquí me aparecen los nombres que un poco me confunden, entonces me detengo sobre uno de ellos y le doy un anticlic y pongo mostrar nombre de variable, esta de acá, donde estoy pasando acá el puntero, esta de acá. Entonces me dice que mis variables de interés son P2 sub-1 $. Acá, desde aquí, ve. P2 lo selecciono pues con el control shift y la flecha de hacia abajo lo selecciono. P2 $1, P2 $1, P2 $1, ahí nomás, P2 $1. Eso es mi conjunto de variables. Acá dice variables del conjunto, los paso. Como yo ya me enteré que el valor que puedo contar es el valor 0 y luego aplico la resta, entonces pongo acá, dicotomías, sí. Valor contado, 0. Dicotomía de 2, o 0 o el valor. El 0 o el valor de respuesta. Voy a trabajar con el 0 porque es el valor común en toditas mis 17 variables. 0. ¿Y qué nombre le voy a poner? Pues le puedo poner así. Problema principal. Listo. Y acá en etiqueta le pongo el nombre completo, pues. Problemas principales, no según ENAO, Encuesta Nacional de Hogares. Así lo puedo poner. 2020. Ya está. Y aquí añado. Ya se añadió. Cierro. Hasta ahí he generado mi conjunto de variables para mi análisis de respuesta múltiple. Entonces vuelvo al menú Analizar, bajo y me detengo en respuestas múltiples. Recordarán con su memoria fotográfica que antes que yo cree conjuntos de variables, aquí en esta chuletita solamente había una opción activa, que era la primera. Ahora se han activado las otras, miren. Entonces me voy a darle un clic aquí donde dice frecuencias. Clic en frecuencias. Me aparece otra vez este cuadro de diálogo. Esto ya está seleccionado, lo voy a pasar a esta caja con esta flecha. Allí. No toco nada más. Esto de acá ni lo miro, no lo toco. Acepto. Ya obtuve en mi hoja de resultados de SPSS, ya obtuve acá las respuestas. Este 57% no significa que el 57% de la población cree que la corrupción es un problema, sino que como he contado los ceros, acá lo que tendría que hacer es, como está en 57 por 100, yo tendría que ser 100 menos 57. La diferencia es el valor a favor de esa respuesta, porque he contado el valor opuesto, el 0, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. ¿Ven? Toda la lista.
Y ya luego, para poder manipularlo pues con mayor calma, tranquilidad, gusto, lo voy a copiar, lo voy a llevar a una hoja de Excel. Aquí lo pego, pues, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahí lo pego. Ya tengo acá, ¿ves? Listo, ahí está. ¿Qué cosa me interesa? Nada de esto me sirve. Lo elimino o lo oculto. Nada de esto me sirve. Lo elimino o lo oculto. Porcentaje de casos, acá serían porcentajes nada más. Esto acá puede quedar como una referencia. Esto también lo puedo eliminar. Y le doy, porque se vea bonito, pues, mi tabla, que se vea presentable, ¿no? Y aquí elimino esto, pues. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas principales del país? Todo esto yo lo puedo copiar y lo pongo de título de mi tabla. Ahí está. Y elimino solo, dejando solo las categorías de los problemas ahí. Corrupción, ¿no? La falta de empleo, ¿no? Porque estos no son los valores, estos son los valores de oposición, ¿no? Acá debería decir 43, acá debería estar la diferencia, así sucesivamente, ¿no? Y listo. Bueno, esos son los valores. Entonces acá sería 1 menos esto, bueno. Ahí está, ahí está, listo. Esta es la fórmula. Ya está, ya salimos ya. Listo, ahí tenemos. Entonces acá nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Que el 43% considera la corrupción como el problema principal, que el 6% considera la falta de transparencia, que el 19% la falta de empleo, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo lo convierto? Sería por 100, ¿no? Ahí está, ahora sí ya salió. Listo, ahí está. Ya está. Entonces ya tenemos aquí nuestros resultados. ¿Ve? Entonces, mirando esta tabla, ustedes dicen a nivel del grupo, a ver, vamos a trabajar bajos sueldos. Este de acá. Ya, perfecto. Bajos sueldos. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿no? ¿Y quién le ha dicho a usted que los bajos sueldos es el principal problema del país? Bueno, para el 6% de los peruanos, los bajos sueldos es el problema principal del país. De acuerdo. ¿Y de dónde ha sacado ese dato? De una fuente empírica que es el INEI a través de la encuesta nacional de hogares. Y acá están los datos, ¿eh? Acá están los datos. Les voy a dar otro dato interesantísimo que les va a gustar. Miren, ve. Aquí tenemos una data. Esta es una base de datos. ¿De acuerdo? Acá estamos viendo los datos. Estamos en la pestaña de vista de datos. Esto es un tip. Esto es cultura estadística. Esto debes saber. ¿Qué significa? Significa que 34.490 es el tamaño de la muestra, de una muestra representativa. Y ustedes quisieran saber a cuántos peruanos está representando una muestra de 34.490 casos. ¿Les gustaría saber cuántos peruanos están diciendo la corrupción es el principal problema, la falta de empleo es el principal problema, la delincuencia es el principal problema? Acá nosotros estamos corriendo la data con la muestra, pero también podemos saber a cuántos peruanos está representando esta muestra de 34.490. ¿Cómo se hace? Miren, ve. Menú datos. Esto es cultura estadística nada más. Menú datos. Vamos acá a recorrer esta lista y nos vamos a ubicar acá al final. Dice ponderar casos. ¿Bien? Ponderar casos. Clic, clic. Me voy a ir al final de estas variables y acá me da el factor de expansión, llamado también factor de ponderación. ¿De acuerdo? Yo quiero hacer mi ponderación para este módulo, pues para esta data, ¿no? Y presencial. Voy a trabajar con proyecciones, esta de acá. Selecciono, activo ponderar, la paso y acepto. ¿Ok? Acepto. Ya está, ya ponderé. Ya ponderé. Miren, ¿no? Veamos acá. Veamos lo siguiente. Miren, hace un momento nosotros hemos verificado
que nuestros casos son 34.490, ¿no es cierto? Ahora, cuando hemos corrido la ponderación, hemos encontrado otros valores. Miren, es decir, la ponderación nos va a ayudar a estimar la cantidad de población que está representada. Por ejemplo, miren, la respuesta para corrupción solamente mirando la muestra. Acá está, ¿no? La muestra, ¿cuánto era? 34.490, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo. Recuerden, 34.490 la muestra. Ahora voy a correr las variables de mi interés con la data ya ponderada. Acá salen los valores. ¿Sigue diciendo 34.490 o apareció otro valor? ¿Cuánto dice acá? Dice 22.726.844. ¿Qué significa? Que el tamaño de la muestra representa a más de 22 millones de peruanos representados en esa muestra, valga la redundancia. Entonces, seguramente ustedes han escuchado estas palabras entre población y muestra. Población es el todo. La muestra es una parte que representa al todo. Población y muestra. Parte, todo. Conjunto, elemento. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos correr nuestra data solo trabajando con la muestra o podemos correr nuestra data trabajando con la población. ¿Cómo se llama la técnica para conocer el tamaño de la población? Se llama factor de expansión o de ponderación. Este es un dato que quería darles para que no se quede, quizás por ahí surja alguna pregunta de, pero tan poquitos son los que responden, ¿no? O sea, esto está calculado estadísticamente, ¿no? Y el INEI es el ente rector de la estadística nacional, ¿no? Entonces, ese es el respaldo que tenemos. Podemos tener juzgamientos, cuestionamientos a la calidad del trabajo, pero técnicamente está respaldado. Técnicamente, o sea, hay fórmulas, hay modelos estadísticos que acreditan la validez y la confiabilidad de estos datos, ¿no? ¿Qué les pareció el uso de estas herramientas de análisis? Mi propósito ha sido mostrarles el origen de los datos, o sea, la base de datos. ¿De acuerdo? La base de datos, o sea, ¿de dónde salen esos porcentajes, esos números? De una base de datos. Y hemos ido a la base de datos.